Perfecto. Bien. Miren, esta materia, bueno, primero presentarme, ¿verdad? Porque yo sé que ya conozco algunas caras, pero para que no me conocen, mi nombre es Tomás Ramírez, ingeniero de sistemas, con una maestría en Big Data, inteligencia de negocio, en Cybersecurity, algunas certificaciones de Data Analytics, algunos diplomados en ciencia de datos. Apasionado por este mundo también de lo que es la inteligencia artificial. Y la idea mía es transmitirle parte de mi conocimiento y que también ustedes se motiven, ¿verdad? Por ustedes mismos a continuar indagando sobre lo que es la inteligencia artificial, darles algunas recomendaciones de dónde pueden practicar, dónde pueden buscar información, porque esta materia a mí me gusta, porque yo le digo, aquí vamos a ver lo que está pasando, la famosa magia. Vamos a darnos cuenta si realmente qué es lo que hay detrás de la inteligencia artificial. Que yo siempre digo, cuando tú comienzas a utilizarla y a descubrir sus trucos, como que tú dices, bueno, no es tan complicado como dicen, porque cuando vemos, por ejemplo, el ChatGPT que nos responde, tú te sorprendes, tú dices, wow, pero ¿cómo logra esto? Bueno, al final deberíamos entender el mismo procesamiento del lenguaje natural, los modelos GTP, algo de redes neuronales, pero cada cosa individual, cuando tú la vas entendiendo, no es tan complicado. Sobre todo en la actualidad, porque ya hay demasiados lenguajes dedicados a la ciencia de datos que te van a permitir a ti poder lograr eso. Entonces, uno de los objetivos de la materia es ese, que usted aprenda a ver diferentes algoritmos de los que existen de Machine Learning, pero también para que usted aprenda a crear sus propios algoritmos, que al final eso es lo que es matemática, estadística, álgebra lineal, que si usted dispone, se puede lograr lo que sea a nivel de inteligencia artificial, la verdad. O sea, no hay límites, solamente disponer y tratar de comenzar a comprender de cómo trabaja el tema de la IA. Entonces, dentro de eso, primero voy a dar en qué nosotros vamos a trabajar aquí. La primera semana yo le envié, no me recuerdo, eh, yo envié con qué nosotros íbamos a trabajar, bueno, los videos que hay mostrar aquí. Usted va a ver, bueno, que digo primero que no pudo ver, que no vio los videos, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar con algo que se llama Anaconda. Anaconda tiene una extensión también en Visual Studio Code, que fácilmente usted la... Pero yo siempre recomiendo usar esta distribución de Anaconda, que usted pone su email aquí, le da a aceptar y le da a enviar y te va a la parte de descarga. ¿Por qué yo recomiendo Anaconda? Porque con Anaconda ya la mayoría de paquetes vienen instalados. O sea, cuando usted va a trabajar en un, vamos a decirlo así, en un proyecto de inteligencia artificial, muchas veces aquí se maneja mucho versionado de librería. Entonces, a manejarse tanto versionado de librería, tú tienes que crear ciertos environments. Y la verdad, se recomienda que cada vez que tú vayas a trabajar, tú puedas crear esos environments. Porque, por ejemplo, si yo voy a hacer un proyecto que tenga que ver con procesamiento de lenguaje natural, quizá yo esté utilizando algo de TensorFlow, esté utilizando Keras, esté utilizando Rasa, que son las cosas que mayormente uno utiliza para eso. Pero yo tengo que respetar, quizás en el momento que hice la distribución, vamos a ponerlo por acá, quizás yo tenga que respetar la parte de, vamos a ponerlo por acá, dame un segundito, ok, aquí, quizás yo tenga que respetar la parte de los versionados. Si usted se fija aquí, en el mismo Anaconda dice environment. Ahora mismo yo tengo un environment que este que está corriendo. Entonces, como este que está corriendo, fíjate que de cada paquete él te dice qué versión tiene. ¿Qué pasa? Fácilmente yo hago un proyecto con estos paquetes, con esas versiones. Y luego, por X y razón, el tiempo pasa, te dan actualizaciones, se actualizan o tú lo actualizas. Luego tú quieres ejecutar tu proyecto y el proyecto no te funciona. ¿Por qué no te funciona? Porque tiene diferentes versionados, diferentes librerías que quizás la salida que te daban en esa versión era diferente al formato que te dan ahora. Entonces, por eso, cuando uno va a trabajar en un proyecto de ese tipo, uno siempre viene aquí y le da, uno dice create, ¿verdad? Y crea un nuevo environment, le pone el nombre. Fíjate que usted selecciona si va a trabajar con Python o va a trabajar con R. Y si va a trabajar con Python, por ejemplo, vamos a poner un nombre ahí. Fíjate que te dice con qué versión de Python tú vas a trabajar.
Porque dependiendo de la versión también van a correr ciertos comandos de una forma u otra, o va a tener diferentes paquetes. Por eso yo le digo que antes de venir a clase, cuando yo le mando los videos, usted tiene que verlo. Si usted vino aquí, por ejemplo, yo mandé 2 videos por el grupo, ¿verdad? Los que no vieron el video, cuando yo estoy hablando ahora de la manipulación de datos, usted va a estar como que yo lo estoy hablando en chino. Y no solamente eso. Luego va a pasar la problemática que, por ejemplo, ya va a tener 3 clases acumuladas o 3 videos acumulados, aunque los otros 2 videos son cortos, pero va a tener la clase de hoy también acumulada, pues los 2 videos atrasados. Y ya en la próxima clase, yo voy a comenzar en esa sola clase a darte de los algoritmos, supervisados o no supervisados, y a darte ejemplos de cómo usarlo. Luego también te voy a mandar otros videos de otras clases hablando también de otros tipos de algoritmos para que usted aprenda cómo utilizarlo. Entonces, quiere decir que si tú dejas todo para última hora, te vas a complicar para poder llevar el ritmo de la materia. O sea, cuando yo le mande un video durante la semana es para que usted se siente, lo vea tranquilo, trate de entenderlo, tome anotaciones, trate de hacer las prácticas, porque como le comenté, yo voy a comenzar a dejar tareas prácticas. ¿Qué usted necesita aprender? Sencillo. Se necesita algo de Python. Usted necesita aprender Python. No, usted puede aprender Python. Yo le voy a mandar el tutorial. Y también en W3 School usted tiene un tutorial básico de Python. O sea que con eso no habría problema. O sea, usted viene a W3 School, por ejemplo, si vamos aquí, se escribe así mismo. En Google usted pone W3 School. Y vamos a poner Python. Eso te lo hace en menos de 2 horas. El tutorial básico. O sea, porque usted no va a aprender Python como para desarrollar web, para desarrollar aplicaciones, no. Usted va a aprender Python, la sintaxis, que, que luego usted lo va a utilizar en ciencia de datos. Lo que vieron los videos de importando datos y de limpieza de datos, ahí yo explicaba que cuando yo voy a llegar a un algoritmo, cuando comencemos a trabajar con los algoritmos, yo no tengo que decirle a usted que usted tiene que importar los datos y limpiar los datos. Porque luego cuando usted llega a ese algoritmo, si usted tiene datos duplicados, te va a dar un score mal. Si tú tienes datos nulos, el algoritmo no va a funcionar, no va a correr, te va a decir que no funciona. Entonces, por eso es tan importante que ustedes vean los 2 videos que le mandé. Pero muy, muy importante que lo vean. Porque si no lo ven, entonces, eh, vamos a decirlo así, no van a seguir el ritmo como se lo repito. Entonces, depende de ustedes si quieren aprender o no quieren aprender. Y estamos hablando de temas que son de la actualidad. Aquí vamos a analizar cómo es que te analizan para hacerte esa publicidad y saber qué eres tú, cuáles son tus gustos, que estamos hablando ahí de los clustering, de los diferentes algoritmos de clustering. Todo eso lo vamos a estar viendo y la matemática que hay detrás. Yo no voy a profundizar tanto en la matemática que hay detrás, aunque me gustaría, porque entonces perderíamos mucho tiempo viendo la matemática, que se supone que ustedes debieran tener una materia de álgebra lineal donde vieran eso, o estadística. No voy a dedicarle tanto tiempo a eso, simplemente quizás menciono lo básico, pero no voy a explicar como tal las fórmulas matemáticas. Quizás sí te las voy a mostrar para que usted vea que en cualquier lenguaje de programación, si usted se dispone, usted puede hacer esa misma función, la puede hacer. Quizás no te va a funcionar igual que con un lenguaje de ciencia de datos, porque ya ese lenguaje de ciencia de datos, ese paquete tiene ciertos ajustes, porque ya hubo un sinfín de científicos trabajando en esos proyectos, obviamente, para que dieran resultados positivos. Es decir, que es importante saber eso. Lo primero que yo tengo que saber es que tengo que aprender un lenguaje de ciencia de datos. Python es por excelencia, y a mí me gusta darla con Python, porque Python usted lo va a usar en el ámbito TI. Python usted lo va a utilizar en Cybersecurity. O sea, nada más no tiene nada más no tiene la aplicación de ciencia de datos. Para Big Data, ciencia de datos, inteligencia artificial, va a tener Python. O sea, tiene diversas utilidades para temas de automatización, IoT, Python. Entonces, es un lenguaje que usted tiene que aprender sí o sí. O sea, eso no es una opción. Por lo menos la sintaxis, porque es bien fácil, la verdad, también el lenguaje de Python. No voy a explicar sobre el mismo porque yo tengo un tutorial paso a paso con un notebook donde usted va a aprender cómo utilizarlo. Y ya también le voy a indicar más tarde cómo usted me va a enviar las tareas. Vamos a ver si tengo el board aquí. Bien. Entonces, ¿qué nosotros veníamos o qué nosotros tenemos que entender de la inteligencia artificial? Mira, la inteligencia artificial, para entenderla, lo primero que yo tengo que saber es entender cómo llegamos hasta aquí.
Cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Eso es de ahora? ¿Se viene hablando de ahora de inteligencia artificial? ¿Desde cuándo se viene hablando de inteligencia artificial? Ese tema, de hace mucho. de hace mucho, de hace mucho. Lo que pasa que ustedes van a ver que ahora va a haber una pausa con el tema de los desarrollos de la IA. Estábamos restringidos, ¿por qué? Por la capacidad de hardware que estábamos manejando en ese tiempo. Estábamos restringidos por nuestra capacidad computacional. Fíjese que el teléfono que usted utiliza ahora tiene más capacidad que el Apolo que tiraron en aquellos años. Más capacidad de procesamiento, para que usted tenga una idea. Entonces, pero se viene desde esa época hablando de IA, sobre todo en los años 50, se hablaba de IA, pero fue más bien en la conferencia de 1956 que se utilizó el término por primera vez. Pero en el año 50 ya se hablaba del test de Turing, que te decidía si una máquina era inteligente o no, que todavía se sigue utilizando. Y del 60 al 80 hubo avances en sistemas expertos y algoritmos básicos. Lo que pasa, que también yo creo que yo puse una tarea sobre eso a ustedes, en esa diferencia, en que la gente anteriormente veía la inteligencia artificial como un todo, y ese era el problema. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial la puede ver como ciencia y la puede ver como ingeniería. Entonces ahí sí ocurre la magia cuando usted la subdivide. ¿Qué pasa? Anteriormente se concentraba más en la parte como ciencia, que era la parte cognitiva. Y cuando la empresa invertían todos esos millones para que tú le entregaras un muñequito moviéndose, que parecía un zafacón, que no hacía absolutamente nada, decían, pero ven acá, yo voy a gastar todos estos millones para algo realmente que no es funcional. Obviamente no iban a querer seguir invirtiendo. Ahí vino la parte oscura de la IA a partir como de los 60, 70. Fue un bache realmente. Y más era por un tema de procesamiento. O sea, no tenía la capacidad. No era que no tuviéramos algoritmos ni las ideas. No teníamos la capacidad computacional. Trabajar con IA salía muy costoso. ¿Qué pasa? Fíjense que en esa misma época, como yo le decía, lo estaban viendo como ciencia, la parte cognitiva. Ahora, cuando se empieza a ver como ingeniería, donde dice a ti, vamos a utilizar la matemática aplicada, vamos a utilizar la lógica, vamos a utilizar las estadísticas, la álgebra lineal para construir algoritmos para resolver problemas cotidianos. Que todo lo que se pueda calcular a nivel matemático se puede convertir en inteligencia artificial. Y eso fue lo que comenzó a suceder en la actualidad, por eso que usted ve tanto avance, porque comenzamos a utilizar esos mismos algoritmos, pero ya teníamos la capacidad computacional. Pero ¿qué pasa? Ya nos estamos quedando cortos para lo que se quiere. Fíjense que la inteligencia artificial, primero vino la IA como tal, luego teníamos la IA regenerativa, ahora estamos pensando en una IA constructiva, pero nos estamos quedando cortos a nivel de hardware. O sea, no tenemos procesos en los equipos o lo necesario. O sea, no es que los algoritmos no estén, no es que la idea no estén, es la capacidad computacional. Por eso que ustedes ven que le hablan de computación cuántica. Que eso no viene ahora, la verdad. Todavía estamos hablando que en el 2040 por ahí que usted va a comenzar a ver los primeros pasos con eso. Es decir, que ahora de verdad usted va a comenzar a ver una pausa en los inventos. Se va a seguir haciendo muchas cosas, tipo ChatGPT, generando cosas, muchas generaciones, pero se va a quedar ahí durante un buen tiempo. Al menos que alguien, o no sea, haga una fuerza. Y fíjense que va a avanzar mucho, porque las computadoras que ya de esta generación ya traen el chip para que usted cree su propio modelo de IA en su casa. ¿Qué significa eso? Anteriormente, para usted poder trabajar con IA, usted necesitaba obligar a una empresa como NVIDIA, obligatoriamente. ¿Para qué? Para que le alquilaran sus chips. O una empresa que trabajara con parte gráfica, servidores en la nube. O te salía muy costoso tú montar un laboratorio en tu casa. Ya hoy en día la laptop que usted compra ya trae chip. Es decir, que yo puedo cargar un modelo como llama, como si nada en su computadora y correrlo. Y comenzar a construir sus propios agentes.
sin necesidad de OpenAI, sin necesidad. Y ni se diga de DeepSeek también, que te lo estaba poniendo fácil ahora también. Pero fíjense que se puede lograr. Es decir, que si usted había visto muchos proyectos de la IA generativa, ahora que usted va a comenzar a ver locura también. Pero todo va a seguir bien, va a seguir siendo inteligencia artificial generativa. Por el momento. Al menos que alguien haga un descubrimiento de un pronto y descubra la guatilla moviéndola con un palito y diga, pues no, mira, la computación cuántica es así que funciona y dimos un avance que no nos lo esperábamos, entonces ahí sí te va a ver otra locura dentro del mundo de la inteligencia artificial, claro que sí, pero todavía hay que esperar. Ahora, usted tiene que estar claro, como ingeniero, cómo fue que llegamos hasta aquí. Porque fíjense que de 2010 en adelante, la verdad fue que la IA tuvo esa explosión. O sea, el famoso deep learning. Ahí fue que comenzamos el tema de la automatización. Ahí fue que empezamos el tema de los asistentes virtuales. Y mucha gente hablaba, mira, que ChatGPT, ChatGPT, ChatGPT. Sí, pero antes de ChatGPT teníamos el procesamiento del lenguaje natural. O sea que al final se deriva de esto. Se deriva. O sea, como usted habla de IA, usted está hablando de que de aprendizaje automático, como Machine Learning. Pero ¿qué pasa con el Machine Learning? Va a tener algoritmos supervisados, va a tener algoritmos no supervisados y va a tener Deep Learning. Que de eso nosotros vamos a hablar en una de las clases. Bueno, en la próxima clase ya vamos a comenzar a hablar de algoritmos supervisados. ¿Qué son? ¿Qué significa que tengan etiqueta? ¿Qué significa que no tengan etiqueta? Cuando usted habla de inteligencia artificial, usted está hablando de robótica. Cuando usted habla de IA, usted está hablando de sistemas expertos. Y un sistema experto lo que te va a usar es reglas lógicas para resolver problemas específicos al final de la jornada. Eso es lo que vos vas a tener. O sea, hoy en día, por ejemplo, cuando yo comencé con la materia, con esta materia, yo recuerdo que se daba como desde 2015 se da. O bueno, desde antes. Mayormente uno lo que hablaba era de algoritmos, de temas de videojuegos, que la taxonomía de... Era prácticamente hablando de matemáticas, algunos algoritmos que hacían búsqueda de patrones, que eran más minería que la misma inteligencia artificial. Y de por sí uno quería explicar cosas que usted no había visto y a usted se le hacía más difícil entender. Hoy en día usted lo entiende mucho más fácil. ¿Por qué usted lo entiende mucho más fácil? Porque usted tiene la oportunidad de verlo, de palparlo, de usarlo. Ya lo que usted tendría que ser, vamos a decirlo así, gustarle investigar y decir, ven acá, pero ¿cuál es la arquitectura de ChatGPT? Usted como ingeniero, cuando quiere entender algo, siempre diga, ¿cuál es la arquitectura de tal cosa? Para ver cómo funciona por detrás y luego entender exactamente cuál es la supuesta magia que ocurre. O sea, es imperdonable que usted teniendo ahí la fuente de la información no indague sobre esos temas. Donde hay muchos canales de YouTube que te hablan de eso, o sea, diferentes cosas para usted poder investigar. Tenemos que entender que la IA cada vez más es práctica. Fíjense que ustedes en su casa, algunos tienen Alexa, otros tienen Siri, otros tienen Google Assistant. En medicina, ya en medicina usted tiene para diagnosticar enfermedades. Ya existen cirugías robotizadas desde hace mucho, eso no quiere decir que sea ahora. Los vehículos autónomos, fíjese bien, tenemos una secuencia. Y fíjense que esos vehículos autónomos, que yo siempre digo eso, cuando usted está construyendo un modelo de inteligencia artificial, usted tiene que tener cuidadito, porque la gente no perdona un error a una máquina. ¿A qué yo me refiero? Sencillo, por ejemplo, cuando yo recuerdo cuando uno de los carros de Tesla tuvo el primer accidente, que no se puede confiar en esos carros, mira que esa máquina están fallando. Y yo dije, ajá, pero ¿y el ser humano? ¿Cuántos accidentes tiene por día por tomar malas decisiones? Y estamos hablando que de 10.000 carros que había, uno falló. Pues estábamos bien, pues que falló uno. Parte del proceso, simple. Por el ser humano, ¿cuántos accidentes provoca? Muchísimos. Por mala de toma de decisiones, por no seguir las reglas. En agricultura, o sea, para la optimización, bueno, en este país se está implementando eso, para la optimización de cultivo con drones, en finanzas, para detección de fraude y análisis de inversiones.
O sea, que tenemos de más. Ahora, en IA, usted tiene conceptos claves. ¿Qué usted va a necesitar? Datos, obligatoriamente. Usted va a conseguir modelos, eso es lo que usted va a construir, porque van a ser las representaciones matemáticas que cuentan patrones en los datos. Usted va a tener training, entrenamiento. ¿Por qué? Porque ese modelo necesita aprender de esos patrones a partir de los datos. Y obviamente la parte de evaluación. Eso no se puede quedar. Eso no se puede quedar. Ya va a medir la precisión del modelo con datos que no usaron para entrenar. Ahora bien, cuando usted habla de inteligencia artificial, usted no puede saltar la parte ética. O sea, hay que generar conciencia sobre los retos éticos. Hay que promover el uso responsable de la tecnología. Porque cuando tú hablas de inteligencia artificial, siempre la gente dice que el sesgo. O sea, porque al final, la realidad, usted tiene datos sesgados, pueden llevar a decisiones injustas de la inteligencia artificial. El impacto en el empleo. O sea, ya demasiados trabajos automatizados, incluso en otro gremio, en cierto sentido se está viendo afectado, porque donde se necesitaban 10 programadores, se van a necesitar 5 o 4, y quizá 3. También la privacidad que se afecta, ¿por qué? Porque muchas veces hacen uso indebido de los datos personales, que es la realidad, para manipularte, para hacerte que tú compres, para mantenerte pegado a una pantalla, que al final es manipulación. Y vamos a decirlo así, algo también que ha sido polémico en algunos países, incluso aquí tuvimos una situación con eso, el reconocimiento facial en espacios públicos, que se está dando sin tu autorización, sin tu autorización. Entonces, todo eso nosotros debemos de comenzar a ver que engloba lo que es la inteligencia artificial. Y no es magia, al final son algoritmos que lo llevamos, ¿verdad? Y lo utilizamos, donde cada variable de ese algoritmo te está representando una parte del mundo real, donde esa variable te va a recibir la data de una forma, va a tener una entrada, un proceso y una salida, dependiendo del algoritmo que sea. Va a seguir el mismo ciclo de procesamiento de software. Eso es lo que va a hacer. Pero a través de la matemática. Eso es lo que usted va a tener cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial. Y muy importante que comencemos a verlos y a entender cómo es que funciona, cómo llegamos hasta aquí. Eso es sumamente importante. Pero bien, déjeme compartirle esta parte aquí. Vamos a, denme un segundito. Para yo, rápidamente, a ver si me cambio de computadora porque vamos a ver. Excelente. ¿Tiene feedback, profe? Sí, ya lo moví. Como cambié de computadora para correrlo aquí mejor los algoritmos. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a mover la pantalla. Vamos a pasarle esto por aquí. Bien. Rápidamente yo lo voy a pasar por aquí. Esto fue de la clase que yo, uno de los videos que yo mandé, donde yo le hablaba de la librería de Pandas, la librería de NumPy, la librería de Matplotlib, la funcionalidad de cada uno. Que aquí la teníamos para importar datos, que es Panda. Por ejemplo, esta era una forma de yo importar datos. Y yo tenía, por ejemplo, un RIT CSV. Ya tú tenías una forma ahí para leer un documento, por ejemplo, en Excel. Y que yo siempre les recomendaba en ese video que usted podía decir, mira, Pandas, RIT CSV. Y lo iba a llevar a la página oficial. Donde yo le decía, no se quede nada más con lo que yo le doy. Porque fíjate que aquí yo no estoy utilizando ningún parámetro, pero fíjate que RIT CSV
todos los parámetros que yo pudiese utilizar con esa función. Y lo chévere es que en la documentación te explica para qué funciona cada uno de esos parámetros. Entonces, yo lo único que le puedo decir es, mira, para importar datos tú utilizas Pandas, entre otros, por una de las principales Pandas, donde con el punto .head yo puedo visualizar los datos del dato que yo importé. También cuando en el video de importación yo le hablaba y le decía, mira, lo que tú cargaste aquí, que tú tienes una variable, fíjate cuando yo le puse el type, que te dice, mira, esto es un data frame. O sea, cuando yo cargo con esa variable, funciona como un data frame. Fíjense que un data frame viene siendo una tabla. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que cada columna de esa, yo puedo hacer operaciones como si fueran listas. Que por eso también, en el video yo les recomendaba y les decía, mire, vean Python aquí, porque y concéntrese en las estructuras de Python, sobre todo en las listas, porque las mismas operaciones que ustedes hacen con listas, como usted inserta en una lista, como usted suma, como usted borra un elemento de una lista, esa columna usted la toma y hace lo mismo que en la lista. Por eso yo le dije, póngale mucho énfasis al tema de las listas. Aparte, de verdad, de que yo dije que le iba a mandar, pero ya tengo pendiente eso. Voy a mandar por el grupo el notebook para usted poder trabajar. Ah, bueno, antes que se me olvide, cuando sean tareas prácticas, usted obviamente va a correr la celda de la que está aquí para que se vea la salida del punto y le tiene que colocar con Markdown, por ejemplo. Si yo le digo, imprímeme el tipo de datos de la variable. Punto 3, tipo de datos de la variable, por ejemplo. Eso usted lo puede hacer como un título. Ah, pero entonces ahora yo quiero documentar la salida. Si yo digo, el tipo de datos era DOM data frame. Lo hago como un Markdown, que es texto. Entonces voy documentando lo que voy haciendo. ¿Y qué es lo que usted va a enviar? Usted le va a dar aquí, lo descarga. Fíjese que usted descarga ¿qué? El notebook. Véalo ahí. Ese archivo de ahí. Y luego, si usted le da control P, fíjate cómo te va a salir prácticamente todo lo que está ahí. Míralo ahí. Entonces lo salva como PDF. Entonces, esos dos archivos que usted va a subir a plataforma cuando sean ejercicios prácticos. Eso es lo que usted va a subir. Por eso le dije, es importante ver los videos porque esta clase yo no la voy a explicar, porque ¿verdad? Ya en su momento yo le expliqué. También me envió un video de limpieza de datos, donde eliminaba valores duplicados, donde cambiábamos tipo de datos de una columna, donde yo explicaba el por qué es muy importante usted trabajar con los tipos de datos, porque es muy importante yo seleccionar el tipo de datos indicado, porque, y le digo ahí en el video, programación 1, a usted le dijeron que un entero ocupaba más espacio de memoria que un flotante. Y al final, si usted coloca un entero y un flotante, por ejemplo, con números, hace una suma, el resultado es el mismo, pero el costo computacional no es el mismo, porque cuando es flotante ocupa más espacio. Entonces, eso pasa aquí. Y lo ideal, cuando tú vas a trabajar en un proyecto de inteligencia artificial, es trabajar con datos numéricos. Eso es lo que usted tiene que hacer. 0 y 1, datos numéricos. ¿Por qué? Porque van a pesar menos. Es decir, que el algoritmo se le va a hacer más fácil hacer cálculos computacionales. Por eso yo les recomiendo siempre trabajar con datos numéricos. Muy importante eso. Entonces, una parte interesante que vamos a ver aquí, que también tengo ya los comandos ejecutados para no perder tiempo. Fíjense acá que lo primero que yo hago es importar la librería. Es decir, que ya yo estoy importando pandas, pero como usted va a importar un paquete, ya usted sabe que usted va a utilizar la palabra reservada de import, el nombre del paquete, y esto es un alias. Porque si yo no coloco ese alias ahí, entonces yo tendría que escribir aquí pandas.
Entonces, para yo no tener que estar escribiendo pandas cada vez que yo lo vaya a necesitar, escribo PD. Por ejemplo, ahí vamos a importar ese documento. Fíjense en que también, si yo le doy PD y le doy a tab, todo lo que yo pudiese utilizar, todo esto son diferentes métodos y funciones que me trae esta librería, este paquete de pandas. Todo eso lo pudiese yo utilizar. Se fíjense acá. Bueno, que aquí creo que ni mismo importando datos. Vamos a ver algo. Fíjense que aquí yo me conecto a un URL. O sea, hay un paquete que se llama URL Retrieve, donde yo puedo tomar una página, por ejemplo, que contenga algún archivo CSV. Yo tomo el URL y con este de aquí, yo lo convierto en un pandas. Véalo ahí. Y lo puedo leer tal cual. También para yo conectarme a una base de datos, voy a tener esta librería de aquí. Aquí me estoy conectando a SQLite, pero puede haber, tú te puedes conectar a SQL, a cualquier base de datos. Fíjate que cuando me conecto a SQLite, que hago la conexión, fíjense que aquí en la conexión ya me permite a mí hacer un select tal cual. O sea, ya yo puedo trabajar aquí directamente con queries de SQL sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema. O sea, esas son las chulerías de yo trabajar con diferentes modelos. Ahora bien, todo eso, ¿verdad? Como yo le dije, deben de ver ese video para poder entenderlo. Entonces, aquí vamos a importar este que se llama Homeless. El punto head es para yo analizar el contenido de ese documento. Mira aquí. Me dice que tiene un UNI, una región, un estado, un individuo, family member, un state path. ¿Qué pasa? En el video de importación y limpieza, yo decía, esta es la parte donde yo tengo que observar si tengo valores nulos, si tengo data. Incluso hay una, cuando yo hablo de limpieza de datos, que hay una edad que es flotante. Hay variables que tienen valores nulos. Hay variables que dicen masculino y femenino. Yo le digo, mira, ese masculino, en vez de tener masculino, o la palabra masculino, conviértelo en un 0 y femenino en un 1. Y ya tú lo vas estandarizando, normalizando la data para que se te haga más fácil trabajar. Y el procesamiento de ese data frame sea menos costoso, o sea, tenga menos costo computacional. Esas son de las cosas que se van trabajando y que usted va aprendiendo durante el camino. Ahora, fíjense acá. Aquí, yo estoy leyendo esa data. Fíjense que aquí yo puedo decir, mira, yo no necesito esta columna. Lo ideal sería eliminarla porque es un NEA y que representa nada. Y luego, algo que yo siempre menciono es eso, que las columnas que yo no necesito, sobre todo cuando voy a entrenar un modelo de Machine Learning, tengo que eliminarlas porque esas columnas pueden provocar que se te dañe. Se te puede provocar que se te dañe. Y eso es lo que usted no quiere. Y eso es lo que usted no quiere. Imagínate que vamos a tener un ejemplo de eso. Que tú tengas un algoritmo y te diga que el score es un 90% de probabilidad de acierto. Y que eso sea mentira. Que eso fue porque tú le dejaste una columna así. Y él te la tomó en cuenta como que era parte del entrenamiento. Eso puede pasar, señores. O también, eso en el peor de los casos. Porque en lo mejor de los casos lo que pasa es que te dice que el score es un 60% de predicción. Pero realmente si tú le quitas esa columna, es un 90% de probabilidad de acierto. Puede pasar viceversa. Pero lo peor que te puede pasar es que te diga que es muy bueno cuando realmente no es bueno. Aquí, cuando estemos trabajando con modelos, usted va a ver que va a estar el sobreentrenamiento, que luego hablaremos de eso, en el momento que estemos hablando de los algoritmos de Machine Learning. Y obviamente usted va a tener diferentes métodos para tratar de que no exista ese sobreentrenamiento. Va a estar así. Entonces, aquí, miren ahora, cuando yo tenga el datos.info, recuerde que datos viene siendo todo esto que está aquí cargado. Véalo ahí. Eso es datos. Homeless. Todos los cambios que yo hago en datos no le afecta al documento original. Ese se queda intacto. Si yo cometo un error, yo simplemente vengo y vuelvo y lo ejecuto y lo cargo y ejecuto y lo paso otra vez y es como si no ha pasado nada. Entonces, fíjense acá el punto info. El punto info me va a decir a mí
La cantidad de columnas de índice que yo tengo, al final son datos, te dice si tiene valores nulos o no tengo valores nulos, el tipo de datos que yo contengo, la cantidad de cada tipo de datos y la memoria que estoy utilizando en el momento de yo cargar ese documento. Y para que usted vea lo importante de la data, hagan prueba ustedes mismos en la clase que yo les paso de importar y de limpieza. Cambie un tipo de dato para que usted vea. Por ejemplo, este que esté flotando, usted lo lleva entero. Y cambia, por ejemplo, este también lo lleva entero. Y luego haga un punto info para que usted vea cómo esto se disminuye, el uso de la memoria. ¿Y por qué es tan importante yo disminuirlo? Recuerde que la mayoría de estos algoritmos se trabajan en el cloud, se trabaja en la nube. La mayoría se trabaja en la nube. Ah, pues entonces yo tengo que tener cuidadito porque eso se va a trabajar en la nube. Aquí que yo voy a tener el describe. Míralo ahí. ¿Qué me va a decir el describe? Las estadísticas. Muy importante. ¿Por qué? Aquí me dice la cantidad de registros que yo tengo en cada columna. El promedio. Es decir, que los family members te pagan un promedio de 3.504. La duración estándar. El valor mínimo. El mínimo que pago son 75. El valor máximo, este valor máximo que pago. Ya te está dando una noción de qué trata ese dataset. Porque para yo poder hacer un algoritmo que me hagan predicciones, yo tengo que tratar primero de entender qué es lo que me hace ese dataset. El shape. Dice, tengo 51 datos, registros, filas y 6 columnas. El type. Fíjense que este no tiene el paréntesis. Cuando son así es porque son métodos. Es decir, aquí yo puedo decir if datos igual a type, que eso también lo explico creo que de limpieza, que lo puedo utilizar como un if. Cuando yo digo datos.values, mire qué chulería. Fíjense que me vuelve un arreglo. Me lo convirtió en una lista de arreglos, véalo ahí. Me tomó cada columna y me lo fue convirtiendo en una lista. Al final tengo un arreglo con los datos. Que usted se va a dar cuenta que cuando usted vaya a trabajar con modelos de Machine Learning, usted va a tener eso. Usted va a tener eso. Que usted va a tener que convertirlo para poder pasarlo a un modelo de Machine Learning, convertirlo en un array. Fíjese bien. Usted va a tener que convertirlo. Si ya le están diciendo que con puntos values usted lo puede hacer. Esa es una de las opciones que usted tiene. Para yo saber las columnas que tengo, véalo ahí. Para saber el índice que yo tengo, véalo ahí. Pero mira lo interesante de esto ahora. Esto se llama subset, como hacer como una extracción del dato original. Ejemplo, alguien le pide a usted que usted quiere los mismos datos, pero organizado por región. Región es una de las columnas que usted tiene. Fíjense acá. Usted tiene la parte de datos. Y para que usted entienda mejor, si yo vengo aquí ahora digo datos y le doy el punto. Bueno, le doy, fíjense todo lo que yo puedo hacer. Yo puedo comenzar a aplicar cualquiera de esos métodos, combinar un sinfín de alternativas tengo. Pero fíjense acá. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? A organizarlo. Le voy a dar enter. Estoy diciendo, mira, yo quiero guardar en esta variable los datos, pero organizados por el valor de la región. Estoy utilizando el método sort values. Míralo ahí, lo ejecuto. Cuando yo quiero ver esto de aquí, ¿verdad? Que fue el nuevo que usted creó para ver el comportamiento. Fíjese que yo tengo organizado por el nombre de la región. ¿Qué es lo interesante de esto? Yo siempre le digo, no se queden solamente
con lo que usted vio aquí. Mira cómo te dice que el sort values por defecto viene siendo ascendente. Es decir, que si yo tomo eso que dice ascending y aquí le pongo ascending false, mira ahora cómo cambió la cosa. Ahora empezó por la última. Mire bien. ¿Qué más me está diciendo? Por defecto dice in place false. Fíjate cuando dice in place. Si yo lo pongo verdadero, en vez de él guardármelo aquí, ejemplo, en vez de él guardarlo, él haría el cambio directamente aquí, en el original. Si yo le pongo in place igual a true. Lo chévere también, que nada más no es aquí que usted lo va a utilizar. O sea, ese in place true, usted va a ver que le va a aparecer en otras funciones. ¿Por qué? Porque lo que te dice, si tú quieres que se te guarde ahí mismo en el archivo original, tú le pones in place igual a true y él te lo guarda en el archivo original, te manipula ese. Otra cosita, mira que él te dice aquí. En el by, dice que de primero, te dice que puede ser un string o una lista de string. Entonces, aquí nosotros teníamos que un string. Y lo que me dice que yo le puedo pasar una lista, que lo que vieron en el video de importando datos, yo le comentaba que automáticamente usted ve unos paréntesis y una tupla. Desde que usted ve algo entre dos corchetes es una lista. Y desde que usted ve algo entre dos llaves es un diccionario. Son parte de las estructuras de datos de Python. Parte de las estructuras de datos de Python. Mire ahí. Esas son de las chulerías. Entonces, ahora, aquí, fíjate que está diciendo que ascenden. Aquí estoy pasando una lista. Yo quiero que tú me lo organices por región y por family members. Y tú lo vas a organizar este ascendente, la región, y fíjate que el segundo false, y los family members descendente. Entonces, como usted lo ejecuta, fíjese. Aquí está por región, pero aquí va de mayor a menor. Ahí te le puse true. Por ahí te le puse false. Primero me lo organiza por región y luego me lo organiza por family members. Acá. Perdón. Véalo ahí. Así de sencillo. Profe, ¿Qué permiso, más? porque usted le puso true y false. Ok. Le estoy indicando que para el primero, que para región, el orden ascendente es que sí, que sea ascendente. Ah, ok, Y ya. para el family member, que es el segundo, sería false. Sí. Sería que sea lo False, primero. usted explicó, ¿verdad? Porque si le pone true a los dos, uno se va directamente al... Sí, sí, ya entendí. Sí, este para el primero y este para el segundo. Ok. Usted puede poner si quiere los dos. Si usted no pone nada, él asume que es false. Si usted no le pone nada. Porque también lo puede dejar sin ponerle nada. Los Ah, dos serían false, false. false por default. Ese es el que Por lleva por default. default. Exacto. Ok. Entonces, fíjense acá. Yo también puedo hacer un suceso diciéndole, mira, yo quiero que tú me guardes. Miren bien. Yo quiero que tú me guardes en state. Pero fíjense bien que yo le pongo doble corchete. Si no, mira, de datos, yo quiero que tú me sustraigas la columna state. Mire bien. Cuando yo le doy un state.head, él solamente me obtiene esa columna. Es decir, que si yo pongo más columnas aquí, obviamente, él me va a extraer las columnas que yo le paso. A veces, yo tengo un data frame donde tengo miles de columnas, donde yo nada más necesito 5. Entonces, yo lo único que pongo, los 5 nombres de esas columnas y guardo un nuevo data frame para yo trabajar con esas 5 columnas, porque según lo que yo entiendo, es esas 5 que yo necesito para lograr mi objetivo. Entonces, como son esas 5 nada más que yo necesito, entonces lo hago de esa manera.
Así de simple. Entonces, miren aquí lo mismo. Fui aquí, te estoy trayendo dos. Ahora, miren la chulería ahora. Miren la chulería ahora. Eso es parte de, vamos a decirlo así, de la chulería que uno tiene con esto. ¿Por qué se lo menciono? Sencillo. Si usted se fija aquí, ahora yo estoy indicando que yo voy a guardar, en datos, de los datos, yo quiero los datos donde los individuos sean mayores a 5,000, o sea, que paguen mayores de 5,000. Ya yo estoy guardando aquí solamente los que sean mayores a 5,000. Pero fíjense en algo interesante, para que no se confunda. Lo ejecuté, él me está guardando el data frame completo. Lo que pasa que él va a tomar solamente la información de todo lo que sean mayores a 5,000. Eso es lo que está tomando. Que también se dan ese tipo de casos. Que yo nada más quiero esa data que sean mayor a lo que yo estoy indicando. Muchas veces se va a dar eso. Entonces, si yo nada más quiero eso, bueno, perfecto. Usted nada más quiere manipular ese tipo de información. Eso está más que perfecto. Ahora, mira lo interesante ahora. Puedo usar operadores lógicos y, o, tal cual. Aquí yo le estoy diciendo, mira, yo quiero, fíjense que ahora hay una diferencia. Aquí yo pasé la expresión plain, ¿verdad? Aquí, como van a ser dos expresiones dentro de mis corchetes, ¿verdad? Porque es una única expresión. Entre paréntesis tengo la primera expresión y la segunda también entre paréntesis. Cuando yo le digo, mira, yo quiero los datos de los individuos que sean mayores a 5,000 y quiero los datos de la región que sean igual a Mountain. O sea, al final me va a buscar las personas que se encuentran en Mountain que paguen por encima de los 5,000. Eso es lo que él haría ahí. Si yo vuelvo y ejecuto un punto ojito aquí, mire ahí, solamente me va a traer los de Mountain que estén por encima de los 5,000. Estoy extrayendo información. Imagínense hacer esto en SQL. Ya usted sabe la sentencia que tú tuvieras que tener. Por eso es que se utiliza un lenguaje de ciencia de datos para tú agilizar y extraer información rápida. Y sobre todo que tú tendrías a nivel de computación distribuida. Otra parte, esto es interesante. Miren, yo no tengo una columna que se llame total en el data frame, algo ahí, yo no la tengo. No existe. Pero aunque yo no la tenga, si yo no la tengo, automáticamente él sabe que no está y él reconoce que lo que tú quieres que él haga es que la cree como nueva. O sea, fíjense, yo tengo una columna ahora que se va a llamar total, que va a ser igual a family members. Estoy diciendo, mira, los datos que yo encuentro aquí en family members, más los datos que yo tengo aquí en individuals. Entonces, fila por fila, ejecuto, y mírate ahora, como yo tengo una columna total de este dato de aquí, más este dato de aquí, este sería el resultado. Fíjense que yo no tenía esa columna. Él asumió. Él asumió. Por ejemplo, si yo hago esto, es diferente. Te dirá, ¿por qué pasó ahí? Ah, bueno, que yo le dije que datos total, como él la tenía esa columna ya, él le asignó el número que yo le pasé aquí. O sea, sería lo mismo que yo volví a hacer esto. Ya cuando lo manipule, ya ahí regresó la suma otra vez bien.
Vea bien. Asimismo, como en SQL, usted va a tener funciones de agregación como min, media, sum, count, prácticamente la misma que está en SQL está aquí, la misma y más. Ah, yo quiero el promedio, punto min. Yo quiero la media de esta friend, de family members. Véala ahí la media. Y así sucesivamente. Pero mire esta parte de aquí que está muy interesante. Yo le puedo decir que yo quiero que me elimine los duplicados, pero tomándome los duplicados de estas dos columnas. Si están la misma información, esas dos columnas, él me la va a eliminar. En región y en state. Es una forma de limpieza, que también en la parte de limpieza yo expliqué eso de drop duplicate, por eso no voy a profundizar aquí. Pero miren, esta sí es una chulería. ¿Por qué? Fíjense que yo le estoy diciendo, mira, yo quiero que de la región que sea igual al Pacífico, fíjense que aquel igual es dos veces, sino de igual a igual, que está en la región del Pacífico, tú me lo guardes aquí, pero con una sumatoria de family members. Para que usted lo entienda bien. No, perdón. Fíjense que aquí es lo que me guarda un float. O sea, es un total, no un data frame. Muy importante también eso. Cuando usted ve que no se le ejecuta, verifique qué dato es. Él te está tomando por la región del Pacífico, lo que se encuentra en la región del Pacífico, una sumatoria de los family members. Mucho más rápido te lo hizo. Véalo ahí. Y ya esto de aquí es un poquito más avanzado, pero también una chulería. ¿En qué sentido? Yo estoy diciendo, fíjense que ahora voy a utilizar otra librería que es NumPy, que todo lo que tenga que ver con suma de vectores, álgebra lineal, está NumPy. Todo lo que es matemática, el paquete que yo importo es NumPy. Miren ahora. Yo le estoy diciendo que voy a hacer un group by por región. Lo voy a agrupar por región. Y voy a conseguir por family member para cada una de esas regiones. Y voy a hacer una agregación. Esta agregación lo que me va a permitir a mí es hacer operaciones matemáticas. O sea, yo voy a buscar estas listas de operaciones para que me las ejecute al mismo tiempo. El mínimo, el máximo y la media de los family members por región. Yo utilizo el punto add para ejecutar varias al mismo tiempo. Fíjense ahí, cuando yo lo ejecuto, como yo tengo de cada región el min, el max y la median. Eso es manipulación de datos. Eso es la magia de lo que uno tiene cuando trabaja con este tipo de instrumentos. Profe, que se me lo interrumpa, pero lo debe estar tan feo con nosotros. Sí, sí, sí. Realmente ahora mismo se utiliza mucho el cloud por esa razón. No es que sí, SQL no pierde la magia todavía. No he pedido la magia porque la mayoría no sabe implementar esto. Pero ahora mismo, señores, hay unos pipelines que ustedes tienen y sin contarte la computación distribuida. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, lo estamos haciendo así aquí, ¿verdad? Pero Python es una chambrita con lo que hace PySpark, para que usted tenga una idea. O sea, que hay otro mucho más poderoso que este. O sea, tú utilizas PySpark dentro de Databricks, eso sí es una locura, lo que tú haces ahí. O sea, el poder, estamos hablando que terabyte de datos, eso lo procesa como si fuera un juguete para traerte información. ¿Sabes que una sentencia de SQL muchas veces, como ustedes lo hacen, si es muy pesada, da para durar 15 minutos y cuidado si una hora para arrojarte la información?
En un clúster de eso, estamos hablando, señores, quizás de minutos o segundos, dependiendo. Y vea qué fue lo que yo hice. Utilicé el método de agregación y le pasé lo que yo necesitaba que él me diera. Así es que yo manipulo los datos. O sea, ¿qué es lo que yo le quería mostrar aquí? Que usted puede hacer if, que usted puede comparar con operadores lógicos, que usted puede sustituir, hacer cálculos tal cual, sin ningún tipo de problema. Todo eso usted lo puede hacer aquí. Esa es la grandeza de esto. Y eso es lo que yo quiero que usted aprenda. Esa es la grandeza. Profe, una pregunta, ¿y esos datos que usted está manipulando son de una base de datos, verdad? Bueno, ahora mismo yo estoy conectado, por ejemplo, yo estoy conectado a un CSV, a un archivo de Excel CSV, pero como yo le comenté, yo me puedo conectar con cualquier base de datos. Sería lo mismo. Fíjate que aquí, cuando yo me conecté Sí, yo a sé. SQLite, yo traje los datos de una tabla y al final yo puedo hacer las mismas A, operaciones, a mí me las encantó mismas. trabajar con eso por el AI porque nosotros nos tocó en el otro trimestre hacer un proyecto con Flask. Ya. Y de verdad, mire, yo soy de BA en Oracle. Y yo probando esto ya de Python, Flash y SQL Alchemy, créame que ya están obsoletos. De verdad, eso está obsoleto porque es que ya yo estoy viendo todo lo que yo hago con unos queries larguísimos, yo lo estoy viendo demasiado sencillo ahora. Sí, no, es una locura lo que está haciendo. Incluso la gente de Oracle mayormente ya se mueve a lo que es Databricks, que eso todavía, ¿sabes? Que Sí, Oracle es muy no, poderoso sí, y Databricks es es lo lo que le más continúa. seguro. Ya Oracle no es poderoso, Oracle es seguro. Porque mi hermano Sí. trabaja en la DGI y él es DBA, él es senior DBA. Y cuando van a manipular esos datos o hacer cualquier backup, o algo, ese día entero que se toma porque son demasiados datos. Yo creo, bueno, Así es. Incluye Databricks. no, no, No. me está gustando la cosa. Sí, 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 es una locura. Y luego y lo chévere de esto es, por ejemplo, tiene esos datos aquí ahora, como lo tenemos nosotros, y lo tenemos aquí ya de que preparado, con promedio. Luego tú agarras aquí mismo, importa un paquete y lo coloca en un algoritmo y lo pasa lo que vamos a ver en la próxima clase, a un algoritmo de predicción. Y ahora tú comienzas a predecir sobre esos datos, a hacer predicciones. Y luego cuando veamos la otra clase, que es de buscar patrones, a buscar patrones con algoritmos. ¿Qué es lo que yo le digo? Aquí vamos a descubrir en esta materia la magia de la inteligencia artificial que la gente dice para ver si es real. ¿Qué tan real es esa magia? ¿O qué tanto conocimiento uno tiene que tener para hacer un proyecto de inteligencia artificial? Señores, ya no es tanto porque hay demasiada información. Hay demasiada información. Y es saber importar los paquetes, que cuando yo tengo esta salida y el otro me está pidiendo tal entrada, yo saber qué entrada que él me pide para yo llevar ese dato en ese formato que él lo necesita. Ya, eso es todo para montar un modelo. O sea, no hay complicaciones. Por eso yo le digo que cada video que yo le mande, no deje de verlo, porque luego usted va a sentir que yo lo estoy hablando chino. Por ejemplo, el que no vieron un video de importación, el que vio video de manipulación y limpieza, desde que vio aquí que yo puse import aquí, ya sabía lo que yo estaba haciendo. Ya sabía porque yo lo presenté allá. Cuando yo puse el punto G, ya usted lo había visto eso también, el punto info, ya en limpieza usted lo vio. El describe en limpieza usted lo vio. Por eso es importante que cada video que yo envíe, usted lo vea. No se lo salte. Bien. Entonces, miren, por hoy vamos a dejar de acá. Este video va a estar en el canal de YouTube y yo también lo subo en plataforma. En el canal de YouTube, mayormente, que está en el link del perfil. Ahí usted encuentra también, porque usted se va aquí a los videos, a ver, manipulando datos. Manipulando datos. A ver, en mis videos, your videos. Por ejemplo, acá, en el canal, hay manipulación. Por ejemplo, aquí tiene manipulación de datos. Va a otro aquí, manipulando datos.
manipulando datos. Hay varios videos de lo mismo, manipulando datos. Si nos vamos a limpieza también, de diferentes años, hablando de limpieza de datos. O sea que usted tiene de más. Tiene de más. Va a tener información de más. Bien, por ahora vamos acá. Vamos a seguir en contacto. Y como le dije, cuando envíe video por el grupo, por favor, véalo. Saque su tiempecito para que usted lo vea, tome las anotaciones del lugar, porque así que usted va a poder avanzar. Bien, que pasen feliz resto de la noche. Gracias, igual, buenas noches. Igual a usted. Gracias, igual. Pasen bien. Buenas noches a todos.